El sol se ocultaba tras los edificios coloniales del centro histórico de la Ciudad de México cuando Mateo Ruiz ajustó el lente de su cámara Canon para capturar el contraste entre las sombras alargadas y los últimos rayos dorados que acariciaban la fachada de la Catedral Metropolitana. A sus 32 años, Mateo había desarrollado una obsesión por documentar los espacios olvidados de la ciudad, esos rincones donde la historia susurraba secretos que pocos se detenían a escuchar. ¿Siempre tienes que hacer eso?, preguntó Elena Vega, arqueóloga de profesión y escéptica por naturaleza, mientras revisaba un mapa antiguo desplegado sobre la mesa de la cafetería donde se habían reunido. Tomar fotos de todo como si el mundo fuera a desaparecer mañana. Mateo bajó la cámara y la miró con una sonrisa torcida. Habían sido pareja 3 años atrás, antes de que sus caminos profesionales los separaran. Ahora, el destino los reunía nuevamente. Los lugares tienen memoria, Elena. Capturarlos es mi forma de preservarla, respondió, guardando la cámara en su estuche desgastado. Daniel Ortiz, un youtuber de fenómenos paranormales con más entusiasmo que rigor científico, se unió a la conversación mientras ajustaba su gorra negra con el logo de su canal, Misterios MX. Esto será épico para mi canal. Las catacumbas inexploradas bajo el centro histórico. Mis seguidores van a enloquecer, exclamó, mostrando en su teléfono las estadísticas de su último video sobre apariciones en Xochimilco. Sofía Mendoza, una estudiante de historia prehispánica de 24 años con rasgos indígenas marcados y una inteligencia que intimidaba a muchos de sus profesores, observaba el mapa con interés genuino. Según las crónicas coloniales, estos túneles podrían conectar con cámaras ceremoniales aztecas que fueron selladas durante la conquista, señaló un punto en el mapa. Los españoles construyeron encima para ocultar lo que no entendían o temían. Carlos Fuentes, el último miembro del grupo, un ingeniero civil de complexión robusta y mirada perpetuamente preocupada, examinaba el mapa desde una perspectiva más técnica. La estructura parece estable según estos planos, pero debemos ser cautelosos. Hay secciones que datan del siglo XVI y podrían estar comprometidas, advirtió, trazando con su dedo rutas potenciales. Propongo esta entrada, cerca de la antigua acequia principal. Mientras discutían los detalles finales de su exploración programada para la madrugada siguiente, un anciano vendedor de periódicos se acercó a su mesa. Su rostro, surcado por arrugas profundas como grietas en tierra seca, reflejaba una inquietud que no pasó desapercibida para Mateo. Disculpen, jóvenes, habló con voz rasposa, en un español mezclado con palabras náhuatl. Los escuché hablar de las catacumbas. Mi abuelo trabajó en las excavaciones del metro en los años 60. Hay cosas ahí abajo que deberían permanecer enterradas. Los que nunca se fueron siguen esperando. ¿A qué se refiere con los que nunca se fueron?, preguntó Mateo, intrigado. El anciano negó con la cabeza, dejando un periódico amarillento sobre la mesa. Léanlo ustedes mismos. 1978, desaparecieron 5 trabajadores. Nunca los encontraron, murmuró antes de alejarse cojeando entre las mesas. El titular del periódico, descolorido por el tiempo, rezaba, misteriosa desaparición en obras subterráneas. Testigos reportan susurros en las paredes. Un silencio incómodo se instaló entre ellos mientras la noche caía sobre la ciudad, trayendo consigo una brisa fría que parecía susurrar advertencias que ninguno quiso escuchar. La madrugada envolvía la ciudad en un manto de niebla cuando los 5 exploradores se reunieron en un callejón estrecho junto a una tienda de antigüedades abandonada. El reloj de Mateo marcaba las 3:17 de la mañana, la hora muerta, como la llamaban los supersticiosos, cuando el velo entre mundos se adelgazaba según las creencias locales. Carlos manipulaba una rejilla oxidada que, según sus investigaciones, daba acceso a un sistema de drenaje colonial reconvertido durante las obras del metro en los años 60, pero nunca utilizado. El metal cedió con un chirrido que pareció amplificarse en el silencio nocturno. Recuerden el plan, susurró, ajustándose el casco con linterna. Seguimos el túnel principal, documentamos todo, y salimos antes del amanecer. Nada de separarse. Uno a uno fueron descendiendo por la estrecha abertura.
primero Carlos, seguido por Daniel, que no dejaba de narrar en voz baja para su cámara GoPro. Sofía bajó después, cargando en su mochila un cuaderno de notas y varios libros de referencia sobre rituales prehispánicos. Elena y Mateo intercambiaron una mirada tensa antes de seguir al grupo. ¿Sigues molesta por lo de Oaxaca?, preguntó Mateo mientras descendía tras ella. No es el momento, Mateo, cortó Elena, su voz resonando en el angosto pasaje. El olor a humedad y tiempo estancado los recibió al llegar al fondo. Sus linternas revelaron un túnel abovedado de piedra, con paredes resumantes de agua que formaba pequeños riachuelos en el suelo irregular. La temperatura descendió notablemente, y su aliento se condensaba en pequeñas nubes frente a sus rostros. Avanzaron en silencio durante los primeros minutos, hasta que Sofía se detuvo frente a una pared donde se apreciaban restos de pigmento rojo. «Miren esto», señaló, pasando suavemente sus dedos por los trazos. «Son glifos mexicas, pero hay algo extraño en ellos. La sintaxis está alterada, como si intentaran ocultar su verdadero significado». Daniel enfocó su cámara hacia los símbolos. «¿Puedes traducirlos?», preguntó, acercando el lente. Sofía entrecerró los ojos, concentrándose. «Hablan de un lugar entre mundos, y de guardianes que vigilan puertas que no deben abrirse», murmuró. «Hay referencias a sacrificios para alimentar al que duerme bajo la ciudad». Carlos, que se había adelantado unos metros, los llamó con urgencia. Habían llegado a una bifurcación donde el túnel colonial se encontraba con lo que parecía ser una estructura mucho más antigua. La diferencia en la arquitectura era evidente. Mientras el túnel colonial mostraba piedras cortadas con precisión española, el otro pasaje exhibía bloques de tezontle colocados según técnicas prehispánicas. «Esto no aparece en ningún plano», comentó Carlos, consultando los mapas en su tablet. «Según esto, aquí debería haber solo tierra compacta». Elena se acercó a examinar la estructura antigua. «Estas marcas», señaló unos símbolos tallados en los dinteles de piedra. «Son sellos de protección. Los españoles solían colocarlos en lugares que consideraban peligrosos o paganos». Mateo fotografiaba meticulosamente cada detalle cuando notó algo inquietante. «¿Alguien más siente eso?», preguntó, bajando la cámara. «¿Qué cosa?», respondió Daniel, ajustando la configuración de su equipo de grabación. Como si alguien nos observara, Mateo dirigió su linterna hacia la oscuridad del túnel prehispánico. Una presencia. Un sonido distante, como el roce de tela contra piedra, hizo que todos guardaran silencio. Por un instante, pareció que las sombras se movían independientemente de sus fuentes de luz. «Probablemente sean ratas», sugirió Elena, aunque su voz traicionaba su propia inquietud. «Sigamos avanzando. El túnel prehispánico parece dirigirse hacia donde estaría el templo mayor». Mientras se adentraban más profundamente en las entrañas de la ciudad, ninguno mencionó cómo el aire se volvía cada vez más denso, ni cómo el eco de sus pasos parecía regresar a ellos con un retardo imposible, como si algo más estuviera caminando tras ellos, imitando su ritmo con precisión sobrenatural. Tras casi una hora de avanzar por el estrecho túnel prehispánico, el grupo llegó a un espacio que les arrancó exclamaciones de asombro. Se encontraban en una cámara circular de unos 10 metros de diámetro, con el techo abovedado sostenido por columnas talladas con figuras serpentinas. Las paredes estaban cubiertas por murales que, bajo la luz de sus linternas, revelaban una extraña fusión de iconografía azteca y simbolismo cristiano colonial. «Esto es extraordinario», susurró Elena, acercándose a uno de los murales donde una deidad con rasgos de Mictlantecutli, el señor del inframundo azteca, aparecía rodeada de ángeles católicos con expresiones de terror. Es como si hubieran intentado representar dos cosmogonías enfrentadas. Sofía sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas frenéticamente, mientras fotografiaba los símbolos con su teléfono. «Estos murales cuentan una historia», señaló, siguiendo con su dedo la secuencia de imágenes. «Hablan de una entidad que existía antes de la llegada de los aztecas, algo que ellos encontraron y aprendieron a contener mediante sacrificios.
cuando llegaron los españoles, destruyeron los templos pero no entendieron el propósito de los rituales. Daniel grababa cada rincón de la cámara, su entusiasmo inicial ahora mezclado con una creciente inquietud. ¿Alguien más siente como si la temperatura hubiera bajado de repente?, preguntó, mostrando cómo su aliento se condensaba más densamente que antes. Carlos, que había estado examinando la estructura de la cámara, llamó su atención hacia el centro de la sala, donde una losa circular de obsidiana pulida reflejaba sus siluetas de manera distorsionada. «Parece un altar», comentó. «Y miren esto». Señaló hacia unos canales tallados en el suelo que partían del altar y recorrían la sala en patrones espirales hasta desaparecer en pequeños agujeros en la base de las paredes. «Canales para la sangre de los sacrificios», confirmó Sofía con voz grave. Este era un lugar de contención, no de veneración. Los sacrificios no eran para honrar a los dioses, sino para mantener dormido a algo más antiguo. Mateo se había apartado del grupo, atraído por un mural particularmente perturbador que mostraba figuras humanas con expresiones de terror, sus cuerpos parcialmente fusionados con sombras que parecían devorarlos desde dentro. «Hay algo detrás de este mural», dijo de repente, pasando sus dedos por una grieta apenas perceptible. «Parece una puerta oculta». Carlos se acercó y confirmó la observación de Mateo. Con cuidado, presionó ciertos puntos del mural siguiendo un patrón que había identificado en las tallas de las columnas. Un mecanismo antiguo se dio con un crujido seco, y una sección de la pared se deslizó hacia un lado, liberando una bocanada de aire estancado que trajo consigo un olor metálico y dulzón. «¿Qué es ese olor?», preguntó Elena, cubriéndose la nariz. «Parece sangre antigua», respondió Sofía, retrocediendo instintivamente. La cámara recién revelada era más pequeña y estaba dominada por un pedestal de piedra donde reposaba un cofre de obsidiana tallada. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que combinaban caracteres latinos y glifos nahuas. Daniel fue el primero en entrar, atraído por la promesa de material excepcional para su canal. Al acercarse al cofre, un mareo repentino lo hizo tambalearse. «No me siento bien», murmuró, antes de que sus ojos se pusieran en blanco y cayera de rodillas. «Daniel», gritó Mateo, corriendo a socorrerlo. Pero Daniel ya no parecía escucharlo. Su mirada estaba perdida y comenzó a hablar en un náhuatl antiguo que ni siquiera Sofía podía comprender completamente. Su voz había cambiado, volviéndose más profunda y áspera. «Tlacatlihuanestli, Tlacatlihuanestli», repetía en trance. «Hombres y sangre, para alimentar al que no tiene nombre». Elena descubrió un pequeño libro encuadernado en piel en un nicho junto al pedestal. Al abrirlo, reconoció la escritura de un sacerdote español del siglo XVI. «Es el diario de Fray Alonso de Mendoza», anunció, pasando las páginas amarillentas con cuidado. Escribe sobre una entidad que encontraron bajo el templo principal, algo que los aztecas mantenían dormido mediante sacrificios regulares. Los españoles intentaron exorcizarlo, pero solo lograron contenerlo parcialmente. Mientras Elena leía, Carlos notó que uno de sus equipos de comunicación, dejado junto a la entrada de la cámara principal, había desaparecido. ¿Alguien tomó el radio?, preguntó, con creciente alarma. Nadie respondió afirmativamente. Un silencio tenso se instaló entre ellos, roto solo por la respiración agitada de Daniel, que comenzaba a recuperar la conciencia. Fue entonces cuando lo escucharon por primera vez, un susurro que parecía provenir de todas las paredes simultáneamente, tan bajo que era casi imperceptible, pero inconfundiblemente formaba sus nombres, uno por uno, con una cadencia antinatural que les erizó la piel. Mateo. Elena. Carlos. Sofía. Daniel. La linterna de Sofía parpadeó y se apagó. Cuando intentó encenderla nuevamente, el haz de luz reveló por un instante una figura oscura que se desvanecía en las sombras al fondo del pasillo por el que habían llegado. El estruendo llegó sin advertencia. Un temblor sacudió la cámara ceremonial, desprendiendo fragmentos de piedra del techo mientras un rugido sordo ascendía desde las profundidades. Los exploradores apenas tuvieron tiempo de reaccionar.
Salgan. Ahora. Gritó Carlos, empujando a Sofía y Daniel hacia el túnel de entrada. Mateo se lanzó para recuperar su mochila con el equipo fotográfico, mientras Elena intentaba guardar el diario del fraile en su bolso. El polvo levantado por las piedras caídas dificultaba la visión, convirtiendo las siluetas en fantasmas danzantes bajo la luz errática de las linternas. Un bloque masivo de piedra se desprendió entre ellos, dividiendo la cámara en dos. Cuando el polvo comenzó a asentarse, la realidad de su situación se hizo evidente. Mateo y Elena habían quedado atrapados en el lado de la cámara prohibida, mientras Carlos, Sofía y Daniel se encontraban en el área principal, junto a la salida original. Mateo. Elena. ¿Pueden oírme? La voz de Carlos sonaba amortiguada a través de la pila de escombros. Estamos bien, respondió Elena, tosiendo por el polvo. Pero no podemos pasar por aquí. Buscaremos otra salida, añadió Mateo. Según el mapa, estos túneles deben conectarse en algún punto más adelante. Nos encontraremos en la intersección marcada como punto C en el mapa, indicó Carlos. Tengan cuidado. Algo provocó ese derrumbe, y no creo que haya sido natural. La comunicación se volvió imposible mientras más polvo y pequeñas piedras continuaban cayendo. Mateo y Elena no tuvieron más remedio que adentrarse en el pasaje que se abría tras la cámara prohibida, un túnel estrecho que descendía en espiral hacia niveles aún más profundos. El silencio entre ellos era tan denso como el aire viciado que respiraban. 3 años de distancia habían construido un muro más impenetrable que los escombros que ahora los separaban del resto del grupo. Nunca me dijiste por qué realmente te fuiste, dijo finalmente Mateo, mientras avanzaban cautelosamente por el túnel descendente. Elena mantuvo la vista fija en el camino, su linterna iluminando las paredes húmedas donde extrañas formaciones minerales parecían palpitar como venas bajo la piel. No era el momento adecuado, Mateo. Tú estabas obsesionado con tu carrera, con capturar lo extraordinario en cada rincón olvidado. Yo necesitaba construir algo real, algo tangible. Lo que construimos era real, protestó él. Para ti, todo es una imagen que capturar, un momento que preservar. Pero nunca estás realmente presente en ese momento, respondió ella, deteniéndose para enfrentarlo. Como ahora. Estamos atrapados en unas catacumbas posiblemente prehispánicas, separados del grupo, y lo único que te preocupa es resolver nuestro pasado. Un sonido interrumpió su discusión. Algo similar a una inhalación profunda, como si las paredes mismas respiraran. Ambos dirigieron sus linternas hacia el origen del sonido, pero solo encontraron piedra húmeda. ¿Sentiste eso?, susurró Mateo. Elena sintió, su enojo momentáneamente olvidado. Las paredes parecen moverse. Mientras tanto, en el otro lado del derrumbe, Carlos lideraba a Sofía y Daniel por el túnel principal, ahora más inestable que antes. Daniel había recuperado la compostura, pero algo en su mirada había cambiado. Filmaba obsesivamente cada rincón, murmurando para sí mismo. ¿Qué te pasó allá atrás?, preguntó Sofía, observándolo con preocupación. Vi cosas, respondió Daniel con voz distante. Sacrificios. Pero no como los describen los libros de historia. Estos eran diferentes. La sangre no era para los dioses. Era para alimentar algo que vive en las paredes. Carlos, que caminaba unos pasos adelante, se detuvo bruscamente. Hay algo aquí, anunció, iluminando el suelo con su linterna. Un pequeño campamento improvisado aparecía ante ellos. Una mochila moderna, latas de comida abiertas, una linterna rota y un saco de dormir abandonado. Todo cubierto por una fina capa de polvo, como si llevara semanas allí. Alguien más ha estado aquí recientemente, murmuró Sofía. Carlos se arrodilló junto a la mochila y la abrió con manos temblorosas. En su interior encontró una cámara, una libreta y una cartera. Al abrir esta última, su rostro palideció. Es de mi hermano, dijo con voz quebrada, mostrando la identificación. Javier Fuentes.
Desapareció hace un año. Dijo que iba a explorar unos túneles bajo el centro histórico. Nadie le creyó. Daniel, que había estado filmando el campamento, dejó escapar una exclamación ahogada. «Hay algo en la cámara», señaló hacia un rincón oscuro donde su lente había captado un movimiento. Los tres dirigieron sus linternas hacia el punto indicado, pero no había nada allí. Sin embargo, al revisar la grabación de Daniel, claramente se veía una silueta humanoide que se desvanecía al ser iluminada. «Tenemos que encontrar a los otros y salir de aquí», urgió Sofía, pero su voz sonaba extraña, con un acento que no era el suyo. Carlos la miró con suspicacia. «¿Estás bien? Suenas diferente». Sofía parpadeó confundida. «¿De qué hablas?» «Estoy perfectamente», respondió, pero por un instante sus ojos parecieron más oscuros, casi completamente negros. El radio que Carlos llevaba en el cinturón crepitó con estática antes de que la voz entrecortada de Mateo surgiera entre la interferencia. «Carlos, encontramos grabaciones, anteriores exploradores», la transmisión se cortaba constantemente. «Elena dice, punto de encuentro, cámara central, tengan cuidado, no están solos, Mateo». «¿Me copias?», respondió Carlos, pero solo recibió estática como respuesta. Cuando volvió a mirar a Sofía, notó que estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente hacia la oscuridad del túnel que se extendía ante ellos. Sus labios se movían en silencio, formando palabras en lo que parecía ser náhuatl antiguo. «¿Sofía?», llamó Carlos, acercándose cautelosamente. Ella giró lentamente la cabeza hacia él, y por un instante, Carlos hubiera jurado que no era Sofía quien lo miraba a través de esos ojos. El túnel por el que avanzaban Mateo y Elena se estrechaba gradualmente, obligándolos a caminar en fila india. Las paredes, cubiertas de una sustancia viscosa que reflejaba la luz de sus linternas, parecían contraerse y expandirse sutilmente, como si el pasaje mismo respirara con vida propia. «Mira esto», susurró Elena, deteniéndose ante una pequeña cavidad en la pared donde reposaba una grabadora antigua, de las que usaban casetes. Mateo la tomó con cuidado. Sorprendentemente, parecía funcional a pesar de la humedad del ambiente. Presionó el botón de reproducción y una voz distorsionada por la estática llenó el estrecho pasaje. «Día 3 de exploración. Hemos descendido aproximadamente 50 metros bajo la catedral. Los túneles cambian. Regresamos a lugares que ya habíamos pasado, aunque seguimos avanzando en línea recta. Jorge insiste en que escucha voces llamándolo. Yo también las he comenzado a escuchar». La grabación continuaba, pero la voz se volvía progresivamente más paranoica, hablando de sombras que se movían independientemente y de cómo las paredes susurraban secretos cuando nadie prestaba atención. «La fecha en la grabadora es de 1993, observó Mateo, examinando el dispositivo. «Hay más casetes aquí». Reprodujeron fragmentos de las grabaciones siguientes. La cordura del explorador parecía deteriorarse con cada entrada. En la última, apenas comprensible entre respiraciones agitadas y sollozos, la voz suplicaba: «Si alguien encuentra esto, no sigan adelante. Está en las paredes. Nos observa. Nos conoce. Se alimenta de nuestro miedo. Los otros, ya no son ellos mismos. Sus ojos están vacíos. Yo soy el último. Y viene por mí. Lo siento respirar detrás de mí ahora mismo». La grabación terminaba con un grito ahogado y el sonido de algo arrastrándose. Elena y Mateo intercambiaron miradas de preocupación. El aire parecía haberse vuelto más denso, casi opresivo, y el silencio que siguió a la grabación estaba cargado de una tensión palpable. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo finalmente Mateo, guardando la grabadora en su mochila. «Pero mantente cerca». Mientras tanto, en otro sector de las catacumbas, Carlos, Daniel y Sofía habían descendido a un nivel inferior, siguiendo lo que parecían ser marcas recientes en las paredes.
El comportamiento de Sofía se había vuelto cada vez más errático, alternaba entre largos silencios y momentos en que recitaba fragmentos de textos antiguos en náhuatl. Estos símbolos, señaló Carlos, iluminando unas marcas talladas en la piedra, son recientes. Alguien ha estado marcando un camino. Daniel, que no había dejado de grabar ni un momento, enfocó su cámara hacia las sombras que se proyectaban en las paredes. ¿Notaron que nuestras sombras a veces se mueven un segundo después que nosotros? Preguntó con voz tensa. Como si hubiera un retraso. Carlos iba a responder cuando tropezó con algo. Al iluminar el suelo, descubrió una colección macabra de objetos personales, relojes, anillos, carnets de identificación, todos dispuestos en un patrón circular. En el centro, reconoció con horror la pulsera de cuero que él mismo había regalado a su hermano en su último cumpleaños. Javier estuvo aquí, murmuró, tomando la pulsera con manos temblorosas. Y no fue el único. Sofía se había adelantado unos metros y ahora estaba arrodillada frente a una pared, trazando con sus dedos símbolos invisibles mientras murmuraba en voz baja. Tlazocamati inmictlantecutli, intlacatlibanestli, su voz sonaba antigua, como si viniera de otro tiempo. ¿Qué está diciendo?, preguntó Daniel, acercando su cámara. Está agradeciendo al Señor del inframundo por los hombres y la sangre, tradujo Carlos, que había estudiado algo de náhuatl para sus investigaciones arqueológicas. Sofía, ¿estás bien? Ella giró lentamente, y sus ojos parecían completamente negros bajo la luz de la linterna. Sofía ya no está aquí, respondió en español, pero con un acento extraño y gutural. Soy Citlali, sacerdotisa del templo subterráneo. He esperado siglos para que nuevos sacrificios llegaran. Tan repentinamente como había comenzado, el episodio terminó. Sofía parpadeó confundida, sus ojos volviendo a la normalidad. ¿Qué pasó?, preguntó, desorientada. Me siento extraña. Antes de que pudieran responder, el radio de Carlos crepitó nuevamente. Esta vez, la voz de Elena sonaba más clara. Carlos, Sofía, Daniel, si pueden oírme, hemos encontrado lo que parece ser una cámara central. Hay marcas en las paredes que sugieren que todos los túneles convergen aquí. Estamos enviando nuestra ubicación a través del GPS. Carlos consultó su dispositivo. Los tengo. Están a unos 200 metros en esa dirección, señaló hacia un túnel a su derecha. Vamos a reunirnos con ellos. Mientras avanzaban, Daniel mantenía su cámara enfocada en Sofía, capturando cómo su sombra ocasionalmente parecía moverse de forma independiente, estirándose hacia las paredes como si intentara fundirse con ellas. En la cámara central, Mateo y Elena habían descubierto un espacio circular mucho más grande que el anterior. Enormes columnas talladas con figuras serpentinas sostenían un techo abovedado donde constelaciones desconocidas habían sido pintadas con pigmentos que aún conservaban un brillo sobrenatural. Es como un mapa estelar, observó Elena, pero no corresponde a ninguna configuración conocida. Como si observaran un cielo diferente. Mateo fotografiaba meticulosamente cada detalle cuando notó algo inquietante en las imágenes digitales. Figuras humanas translúcidas que no eran visibles a simple vista aparecían en las fotografías, observándolos desde las sombras entre las columnas. Elena, llamó con voz tensa. Creo que no estamos solos. Antes de que pudiera mostrarle las imágenes, escucharon pasos acercándose. Carlos, Daniel y Sofía emergieron de uno de los túneles laterales, sus expresiones una mezcla de alivio y preocupación. Los 5 exploradores se reunieron en el centro de la cámara, intercambiando rápidamente sus experiencias. Cuando Sofía habló, su voz sonaba diferente, más profunda y con un acento que ninguno de ellos había notado antes. Esta cámara es el nexo, explicó, señalando los 7 túneles que convergían allí como radios de una rueda. Los antiguos la construyeron como punto de contención. Lo que sea que habita en estas catacumbas no puede manifestarse completamente aquí. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Mateo, observándola con suspicacia. Los ojos de Sofía reflejaron un conocimiento antiguo cuando respondió, porque parte de mí siempre ha estado aquí,
esperando. La revelación de Sofía sumió al grupo en un silencio tenso. La cámara central donde se habían reunido parecía amplificar cada sonido, el goteo constante de agua filtrada entre las piedras milenarias, la respiración agitada de Daniel que no dejaba de grabar, el roce de las botas de Carlos contra el suelo polvoriento mientras examinaba nerviosamente las 7 entradas que convergían en ese espacio. ¿A qué te refieres con que parte de ti siempre ha estado aquí?, preguntó finalmente Elena, acercándose cautelosamente a Sofía. La joven estudiante parpadeó, como despertando de un trance. Sus ojos, momentáneamente opacos, recuperaron su brillo habitual. No. No recuerdo haber dicho eso, respondió confundida. Pero siento como si conociera este lugar. Como si hubiera estado aquí antes, en otra vida. Mateo, que había estado fotografiando los símbolos tallados en las columnas, se detuvo al notar un patrón. Estos símbolos se repiten en secuencia, señaló. 7 símbolos, 7 túneles. Creo que indican hacia dónde conduce cada pasaje. Carlos se acercó para examinar los grabados. Este representa el inframundo mexica, Mictlán, identificó, señalando un glifo que mostraba un cráneo rodeado de espirales. Y este otro parece indicar un santuario o lugar sagrado. El santuario, murmuró Sofía, su mirada nuevamente distante. Es donde la mantienen dormida. ¿A quién?, preguntó Daniel, enfocando su cámara directamente en el rostro de Sofía. A la entidad que habita entre mundos, respondió ella con una voz que no parecía enteramente suya. Los antiguos la encontraron cuando cavaron demasiado profundo. No es un dios ni un demonio. Es algo más antiguo, algo que se alimenta del miedo y la desesperación. Un ruido metálico interrumpió la conversación. Algo había caído desde una de las aberturas del techo. Mateo dirigió su linterna hacia el objeto, una placa de identificación militar moderna. Carlos la recogió con manos temblorosas. Es de un operativo de rescate, dijo, leyendo la información grabada. Fecha de expedición, hace 3 meses. Debieron enviar un equipo después de las últimas desapariciones. Tenemos que seguir ese túnel, señaló Elena hacia el pasaje marcado con el símbolo del santuario. Si hay respuestas, estarán allí. El túnel descendía en una espiral suave, como adentrándose en las entrañas mismas de la tierra. A diferencia de los otros pasajes, este estaba reforzado con vigas de madera antigua pero sorprendentemente bien conservada. Las paredes mostraban una progresión cronológica de estilos, los más antiguos, con claras influencias olmecas y teotihuacanas, daban paso a iconografía mexica, que luego se mezclaba con símbolos coloniales españoles, hasta llegar a intervenciones modernas, cables eléctricos abandonados, marcas topográficas del siglo XX, incluso grafitis recientes. Este lugar ha sido mantenido y visitado durante siglos, observó Elena. No es un sitio olvidado. Es un sitio deliberadamente ocultado. Tras casi 20 minutos de descenso, el túnel se abrió a una caverna natural de proporciones impresionantes. El haz de sus linternas apenas alcanzaba a iluminar la totalidad del espacio. En el centro, una estructura piramidal truncada se elevaba, rodeada por un foso circular donde un líquido oscuro reflejaba la luz de manera antinatural. Sangre, susurró Sofía. Sangre preservada por siglos. La pirámide estaba cubierta de inscripciones que mezclaban diversos idiomas y épocas, náhuatl, latín, español antiguo y moderno. En la cima, un altar de obsidiana negra dominaba la estructura. Daniel, que se había adelantado imprudentemente, iluminó con su cámara una serie de nichos excavados en las paredes de la caverna. Cada uno contenía restos humanos momificados naturalmente por las condiciones del lugar. Los cuerpos estaban dispuestos en posición fetal, con expresiones de terror congeladas en sus rostros deshidratados. Son los guardianes, explicó Sofía, su voz nuevamente transformada. Aquellos que sacrificaron su esencia para mantener el sello. Cada generación debe proporcionar nuevos guardianes cuando los antiguos pierden su poder. Carlos se había separado del grupo, atraído por algo que había visto en uno de los nichos más recientes.
Su grito ahogado alertó a los demás. «Es Javier», dijo con voz quebrada, iluminando el rostro momificado de un hombre joven que guardaba un innegable parecido familiar con él. «Mi hermano». «¿Qué le hicieron?». El cuerpo de Javier, a diferencia de los otros, parecía haber sido colocado allí recientemente. Aún conservaba su ropa moderna, y en su mano derecha sostenía firmemente un cuaderno. Con delicadeza, Carlos extrajo el cuaderno de los dedos rígidos de su hermano. Las páginas estaban llenas de anotaciones frenéticas y dibujos detallados de símbolos y rituales. «Encontró la secta», murmuró Carlos mientras leía. «Una organización que ha existido desde la colonia, descendientes de sacerdotes aztecas y monjes españoles que comprendieron la necesidad de mantener el ritual. Se hacen llamar los guardianes del sueño eterno». Elena se había acercado al altar en la cima de la pirámide. Sobre la superficie de obsidiana, un libro antiguo encuadernado en piel humana reposaba abierto, sus páginas amarillentas cubiertas de una escritura minúscula en múltiples idiomas. «Es un registro», dijo después de examinarlo. «Nombres, fechas, ubicaciones. Son todas las personas que han desaparecido en la ciudad durante siglos. No fueron accidentes ni crímenes comunes. Fueron sacrificios». Mateo, que fotografiaba meticulosamente cada detalle del altar, notó algo perturbador en las imágenes digitales que revisaba en su cámara. «Hay algo aquí que no podemos ver a simple vista», señaló, mostrando a los demás una fotografía donde una neblina negra parecía emanar del foso de sangre, formando una silueta vagamente humanoide que se cernía sobre el altar. Sofía se acercó al borde del foso, su mirada perdida en el líquido oscuro que parecía moverse con vida propia. «Está despertando», murmuró. «El sello se debilita. Necesita sangre fresca». Sus ojos se volvieron completamente negros y comenzó a hablar en una lengua que ninguno de ellos reconoció, más antigua que el náhuatl, con sonidos que parecían lastimar el aire mismo al ser pronunciados. Daniel, que seguía grabando, dejó escapar un grito ahogado. «Miren la grabación», exclamó, mostrando la pantalla de su cámara donde la figura nebulosa que Mateo había captado en sus fotografías aparecía mucho más definida, extendiendo apéndices etéreos hacia ellos. Un temblor sacudió la caverna. Fragmentos de roca comenzaron a desprenderse del techo mientras un rugido sordo, como el de un animal colosal despertando de un sueño milenario, reverberaba en las paredes. Carlos, en un arrebato de dolor y furia, intentó tomar el cuerpo de su hermano del nicho. «No lo dejaré aquí», gritó, luchando contra el peso del cuerpo momificado. Al mover el cadáver, un mecanismo oculto se activó. Un chirrido metálico resonó por toda la caverna mientras las 7 entradas a la cámara comenzaban a sellarse con pesadas losas de piedra que descendían lentamente. «Nos está atrapando», gritó Elena, corriendo hacia la entrada por la que habían llegado, pero era demasiado tarde. La oscuridad en el foso de sangre pareció condensarse, elevándose como una columna de humo negro que consumía toda luz a su paso. Las linternas parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad casi absoluta, rota únicamente por el brillo sobrenatural que ahora emanaba de los ojos de Sofía. «Ha comenzado», dijo ella con una voz que resonaba con ecos de otras voces superpuestas. «El despertar no puede detenerse ahora. Solo puede ser contenido nuevamente. Con sangre. Con sacrificio». La oscuridad en la cámara del santuario era casi tangible, como si tuviera peso y sustancia propios. Mateo luchaba desesperadamente con su equipo, golpeando las linternas contra su palma hasta que una de ellas emitió un débil parpadeo de luz. El haz amarillento reveló una escena de caos, la niebla negra que emanaba del foso se había expandido, formando tentáculos etéreos que se retorcían en el aire como serpientes hambrientas. «Daniel. Cuidado», gritó Mateo al ver uno de estos apéndices deslizándose hacia su compañero. Daniel giró bruscamente, su cámara aún grabando. Por un instante, la luz infrarroja del dispositivo pareció repeler la oscuridad, que retrocedió como si le causara dolor. «¿La luz?», exclamó Elena. «No le gusta la luz».
Desesperados, activaron todas las fuentes de luz que llevaban, linternas de reserva, las luces de sus teléfonos, incluso el flash de la cámara de Mateo, creando un perímetro luminoso que mantenía a raya la niebla oscura. Carlos permanecía arrodillado junto al cuerpo de su hermano, su rostro una máscara de dolor y determinación. El diario de Javier, dijo, hojeando frenéticamente el cuaderno. Aquí describe el ritual de contención. Necesitamos sangre voluntaria y las palabras correctas. Sofía, o lo que ahora habitaba en ella, se movía por la cámara con una gracia antinatural, como si flotara sobre el suelo. Sus ojos, completamente negros, reflejaban la luz de manera extraña, fragmentándola en espectros que no deberían existir. La sangre llama a la sangre, canturreó con aquella voz que no era la suya. El miedo alimenta al que no tiene nombre. Vuestra presencia ha debilitado el sello final. Daniel, que se había alejado del grupo para capturar mejor la manifestación con su cámara, gritó cuando uno de los tentáculos de oscuridad logró alcanzar su tobillo. La niebla pareció solidificarse al contacto con su piel, envolviéndolo como una serpiente constrictora. ¡Ayuda! Me está arrastrando. Chilló, aferrándose desesperadamente a una columna mientras era jalado hacia el foso central. Mateo y Elena corrieron hacia él, intentando sujetarlo, pero la fuerza que tiraba de Daniel era sobrehumana. Sus dedos se deslizaron por la piedra, dejando marcas sangrientas mientras gritaba. La cámara, aún grabando, capturó su expresión de terror absoluto antes de que la oscuridad lo engullera por completo, arrastrándolo hacia el foso donde desapareció con un chapoteo viscoso. Daniel. No. Gritó Mateo, cayendo de rodillas al borde del foso, iluminando frenéticamente la superficie del líquido oscuro donde no quedaba ni rastro de su compañero. Un sonido metálico llamó su atención. La cámara de Daniel había quedado en el borde, aún funcionando. Mateo la tomó con manos temblorosas y revisó la grabación. Lo que vio le heló la sangre. En los últimos segundos, la cámara había captado lo que parecían ser docenas de rostros humanos fusionados con la niebla negra, bocas abiertas en gritos silenciosos, ojos vacíos que miraban directamente al lente. Son todos ellos, susurró Elena, mirando por encima de su hombro. Todos los que fueron sacrificados. Están atrapados dentro de esa cosa. Carlos se había acercado al altar, estudiando los símbolos con la linterna entre los dientes mientras seguía consultando el diario de su hermano. Javier descubrió cómo funciona, explicó atropelladamente. La entidad se alimenta del miedo, pero puede ser contenida temporalmente con un sacrificio voluntario. Alguien que ofrezca su sangre y su esencia conscientemente. La niebla se había replegado momentáneamente tras consumir a Daniel, como una bestia satisfecha después de alimentarse. Pero ya comenzaba a expandirse nuevamente, más densa y oscura que antes. Sofía se acercó al altar, moviéndose como una sonámbula. Yo soy la elegida, declaró con aquella voz antigua. Soy Citlali y también soy Sofía. He sido preparada durante generaciones para este momento. ¿De qué estás hablando?, preguntó Elena, sujetándola por los hombros. Mi familia ha sido guardiana del secreto desde la conquista, respondió Sofía, momentáneamente lucida. Somos descendientes de una sacerdotisa azteca y un monje español. Nuestro linaje ha mantenido el conocimiento. Por eso entiendo los símbolos, por eso siento la presencia. Estaba destinada a venir aquí. Carlos, que seguía estudiando el diario y los símbolos del altar, levantó la mirada con expresión grave. El ritual requiere sangre voluntaria, pero también luz, explicó. La entidad se alimenta del miedo y la oscuridad. La luz la debilita, especialmente la luz que captura su esencia. Mateo miró la cámara en sus manos, comprendiendo súbitamente. Las fotografías, murmuró. Por eso aparece en las imágenes. La cámara captura algo que nuestros ojos no pueden ver completamente. Con renovada determinación, comenzó a tomar fotografías sistemáticamente, utilizando el flash al máximo poder. Cada destello parecía causar dolor a la entidad,
que se retorcía y emitía un chillido ultrasónico que les perforaba los tímpanos. «Sigue», gritó Elena. «Está funcionando». Mientras Mateo continuaba su ataque lumínico, Carlos había comenzado a recitar las palabras del ritual que había encontrado en el diario de su hermano, una mezcla de náhuatl antiguo y latín eclesiástico. La niebla oscura se agitaba violentamente, como atrapada entre dos fuerzas opuestas. Sofía avanzó hacia el altar, sacando una daga ceremonial que había estado oculta entre las páginas del libro de registros. «Debe haber un recipiente voluntario», dijo con voz serena. «Alguien que contenga a la entidad dentro de sí mismo. Es el único modo de sellarla nuevamente». Antes de que pudieran detenerla, Sofía cortó su palma con la daga, dejando que su sangre goteara sobre el altar mientras recitaba palabras en una lengua más antigua que cualquiera que hubieran escuchado antes. La niebla pareció reaccionar instantáneamente, abandonando su ataque para dirigirse hacia ella como atraída por un imán irresistible. «Sofía, no», gritó Elena, intentando alcanzarla. Pero era demasiado tarde. La oscuridad comenzó a envolverla, penetrando por sus ojos, nariz y boca, como si estuviera siendo devorada desde dentro. Su cuerpo se convulsionó mientras absorbía la esencia de la entidad. Carlos, comprendiendo lo que sucedía, continuó el ritual con renovado vigor, guiando el proceso de contención. Mateo seguía tomando fotografías, cada flash pareciendo empujar más de la niebla hacia Sofía. En un acto de desesperación y valentía, Carlos se acercó al borde del foso y, tras una última mirada al cuerpo de su hermano, saltó dentro con el diario en la mano. «Carlos», gritaron Mateo y Elena al unísono. Pero en lugar de ser consumido como Daniel, Carlos emergió segundos después, cubierto del líquido oscuro pero aún vivo, sosteniendo algo en su mano, un antiguo medallón de jade que brillaba con luz propia. El ancla jadeó, arrastrándose fuera del foso. Javier lo mencionó. Es lo que mantiene a la entidad atada a este plano. Se tambaleó hacia Sofía, que ahora levitaba varios centímetros sobre el altar, su cuerpo arqueado en un ángulo imposible mientras la oscuridad continuaba vertiéndose dentro de ella. Con un movimiento fluido, Carlos colocó el medallón sobre el pecho de Sofía y pronunció las palabras finales del ritual. Una explosión de luz cegadora emanó del contacto, lanzándolos a todos contra las paredes de la cámara. Cuando Mateo recuperó la conciencia, la oscuridad había desaparecido. Sofía yacía inmóvil sobre el altar, el medallón de jade fundido con su piel sobre el esternón. Carlos estaba a su lado, su respiración débil pero constante. Elena, que había sido la menos afectada por la explosión, ya estaba examinando la cámara. «Las entradas están abiertas nuevamente», informó. «Pero no sé cuánto tiempo permanecerán así». Mateo se acercó a Sofía, temiendo lo peor. Para su sorpresa, ella abrió los ojos. Eran sus ojos normales, pero había algo diferente en ellos, una profundidad y conocimiento que no habían estado allí antes. «Está contenida», susurró con voz débil. «Dentro de mí. Puedo sentirla luchando, pero el medallón la mantiene sellada. Por ahora». Carlos se incorporó lentamente, su rostro marcado por el agotamiento y el dolor de la pérdida. «Mi hermano lo sabía», dijo, mirando hacia el nicho donde reposaba el cuerpo de Javier. «Sabía que se necesitaría otro sacrificio. Por eso dejó todas las pistas, el diario, la ubicación del medallón». Con esfuerzo, lograron ponerse en pie. Mateo recogió todas las cámaras y equipos, asegurándose de tener cada fragmento de evidencia. Elena ayudó a Sofía, que parecía debilitarse con cada paso. «Tenemos que salir de aquí», urgió Elena. «Y tenemos que decidir qué hacer con todo esto». Mientras se dirigían hacia la salida, Mateo miró una última vez hacia atrás, hacia el foso ahora inactivo y los nichos con sus guardianes eternos. Por un instante, creyó ver la silueta de Daniel entre las sombras, observándolos partir con ojos vacíos y una expresión de advertencia congelada en su rostro espectral.
El sol de la tarde bañaba el zócalo de la Ciudad de México con una luz dorada que contrastaba cruelmente con la oscuridad que Mateo, Elena y Sofía habían experimentado bajo tierra. Había pasado un año desde aquella fatídica exploración de las catacumbas, pero los ecos de lo ocurrido reverberaban en sus vidas como ondas en un estanque que se negaban a desaparecer. Mateo observaba la Catedral Metropolitana desde la terraza de un café, su cámara descansando intacta en su estuche. Desde aquella noche, no había vuelto a fotografiar lugares abandonados. Algo en él se había quebrado, o quizás transformado. Ahora trabajaba documentando la vida cotidiana de la ciudad, la belleza en lo ordinario, como si intentara reafirmar la existencia de un mundo normal y tangible. Elena llegó puntual, como siempre, vestida con el sobrio atuendo que ahora usaba para sus clases en la universidad. Había abandonado el trabajo de campo arqueológico para dedicarse a la enseñanza, específicamente a la mitología mesoamericana y sus conexiones con otras culturas. Su experiencia le había otorgado una perspectiva única que fascinaba a sus estudiantes, aunque nunca compartía la verdadera fuente de su conocimiento. ¿Cómo está hoy?, preguntó Mateo después de saludarla con un beso en la mejilla. Elena suspiró, dejando su bolso sobre la mesa. Igual. Algunos días es completamente Sofía. Otros días, es la otra. Habían establecido una rutina. Cada semana, visitaban a Sofía en el instituto psiquiátrico donde había sido internada 3 meses después de su regreso. Los médicos habían diagnosticado un trastorno de personalidad múltiple, sin comprender que la otra personalidad, que ocasionalmente tomaba control, no era producto de un trauma psicológico, sino la manifestación de algo mucho más antiguo y ajeno. El manuscrito fue rechazado nuevamente, comentó Mateo, mostrándole un correo electrónico en su teléfono. Es la 6ª editorial que lo considera demasiado fantástico e inverosímil. Habían documentado meticulosamente su experiencia, combinando las notas de Elena, las fotografías de Mateo, las grabaciones recuperadas de Daniel y el diario de Javier. El resultado era un manuscrito de más de 500 páginas que ninguna editorial estaba dispuesta a publicar, considerándolo una elaborada ficción de horror. Tal vez sea mejor así, respondió Elena, revolviendo distraídamente su café. Quizás algunas verdades no deberían ser conocidas. Un mesero se acercó con el periódico del día que Mateo había solicitado. En la sección de noticias locales, un pequeño artículo captó inmediatamente su atención: continúan trabajos de restauración en el centro histórico. Obreros reportan sonidos inexplicables bajo la plaza principal. Está empezando de nuevo, murmuró Mateo, señalando el artículo. Elena leyó rápidamente y su rostro palideció. Tenemos que ir a verla. Ahora. El Instituto Psiquiátrico San Rafael se alzaba en las afueras de la ciudad, un edificio de arquitectura colonial reconvertido en centro de salud mental. Sus gruesos muros y pequeñas ventanas le daban un aspecto más cercano a una fortaleza que a un hospital. La doctora Ramírez, una mujer de mediana edad con ojos cansados pero amables, los recibió en su despacho. Me alegra que hayan venido hoy, dijo, revisando el expediente de Sofía. Ha habido desarrollos interesantes en el caso de la señorita Mendoza. ¿A qué se refiere?, preguntó Elena, tensándose visiblemente. Desde hace 3 días, sus episodios se han intensificado, explicó la doctora. Pero hay algo diferente. Ahora habla en múltiples voces simultáneamente, como si fueran varias personas hablando a través de ella. ¿Y esto? La doctora les mostró un cuaderno de dibujo. Las páginas estaban llenas de símbolos idénticos a los que habían visto en las catacumbas, dibujados obsesivamente una y otra vez. También ha estado mencionando nombres, continuó la doctora. Daniel Ortiz, Carlos Fuentes, y otros que no reconocemos. Dice que están dentro, y quieren salir. Mateo y Elena intercambiaron miradas de preocupación. La doctora, interpretando su reacción como simple preocupación por su amiga, los condujo hacia la habitación de Sofía. La encontraron sentada junto a la ventana, contemplando el jardín interior del instituto. El medallón de jade, ahora parcialmente fusionado con su piel,
era visible justo por encima del cuello de su bata hospitalaria, emitiendo un tenue resplandor verdoso apenas perceptible. «Vinieron», dijo sin volverse, su voz extrañamente serena. «Pueden sentirlo, ¿verdad? El sello se debilita». Elena se acercó cautelosamente, sentándose frente a ella. «¿Sofía? ¿O estoy hablando con...?» «Ambas», respondió, girando finalmente para mirarlos. «Somos muchos ahora. Daniel está aquí. Carlos también. Y cientos más, de siglos y siglos». Sus ojos cambiaban sutilmente mientras hablaba, alternando entre su color natural y destellos de oscuridad absoluta. «Las obras en el Zócalo», dijo Mateo. «Están perturbando algo, ¿verdad?» Sofía asintió lentamente. «Han encontrado otra entrada. La entidad tiene muchas puertas, muchos caminos hacia nuestro mundo. Lo que contuve fue solo un fragmento. El resto sigue ahí abajo, esperando». Se levantó con movimientos fluidos que no parecían completamente humanos y se acercó a la pared donde había estado dibujando obsesivamente. Los símbolos formaban un mapa detallado del subsuelo del centro histórico, con 7 puntos marcados en rojo. «Las 7 puertas», explicó. 6 permanecen selladas. La 7ª está siendo abierta ahora mismo, sin que ellos lo sepan. «¿Quiénes?», preguntó Elena. «Los trabajadores de la restauración», respondió Sofía. «Están siguiendo planos antiguos, buscando cimientos coloniales. No saben lo que hay más abajo». Mateo sacó su teléfono y mostró a Sofía las fotografías que había tomado en las catacumbas, las únicas copias que quedaban después de que todas las memorias digitales se hubieran corrompido misteriosamente días después de su regreso. «¿Esto es lo que está despertando nuevamente?», preguntó, mostrando la imagen de la niebla negra con rostros humanos atrapados en su interior. Sofía tocó la pantalla con dedos temblorosos. «Es solo su reflejo en nuestro mundo», susurró. «Su verdadera forma no puede ser comprendida por mentes humanas. Pero se está fortaleciendo. Cada noche, siento cómo lucha contra el medallón, cómo intenta liberarse». Elena tomó las manos de Sofía entre las suyas. «¿Qué podemos hacer?», preguntó con determinación. «Debe haber alguna forma de detenerlo permanentemente». Sofía sonrió con tristeza. «No se puede destruir. Es tan antiguo como el tiempo mismo. Solo puede ser contenido, sellado, adormecido. Pero necesitamos ayuda. Los antiguos guardianes». «¿Te refieres a la secta?», preguntó Mateo. «¿Los guardianes del sueño eterno?». Sofía asintió. «Siguen existiendo. Ocultos a plena vista. Profesores universitarios, arqueólogos, funcionarios del gobierno, mantienen el secreto a través de generaciones. Y saben quién soy. Me han estado vigilando». Como para confirmar sus palabras, una enfermera entró en la habitación con la medicación vespertina de Sofía. Mientras preparaba las pastillas, Mateo notó un pequeño tatuaje en su muñeca, el mismo símbolo que habían visto en el altar de las catacumbas. La enfermera cruzó una mirada significativa con Sofía antes de retirarse silenciosamente. «Ven», dijo Sofía cuando quedaron solos nuevamente. «No estamos solos en esto». Esa noche, en el apartamento que ahora compartían, Mateo y Elena revisaban nuevamente toda la evidencia que habían recopilado. Su relación se había reconstruido sobre las cenizas de aquella experiencia compartida, forjando un vínculo que trascendía el romance convencional. Eran supervivientes de algo que nadie más podría comprender, guardianes de un secreto demasiado pesado para soportarlo individualmente. «Las grabaciones de Daniel se han vuelto virales», comentó Elena, mostrando a Mateo un video en YouTube titulado «Exploración extrema, terror en túneles abandonados», que había acumulado millones de visualizaciones. «Todos creen que es una elaborada falsificación», respondió Mateo. «Un found footage más para entretener a los amantes del horror». «Tal vez sea mejor así», murmuró Elena.
El miedo colectivo solo lo alimentaría más. Un sobremanila descansaba sobre la mesa, entregado esa misma tarde por un mensajero anónimo. Contenía coordenadas GPS precisas de las 7 entradas a las catacumbas, junto con una nota escrita a mano: no están solos. Estamos vigilando. Estén preparados para cuando el medallón falle. Mateo se acercó a la ventana, observando la catedral metropolitana iluminada en la distancia. Bajo esa imponente estructura y las calles bulliciosas del centro histórico, algo antiguo y paciente esperaba. Algo que se alimentaba del miedo y la desesperación. Algo que conocía sus nombres y que, tarde o temprano, encontraría el camino de regreso a la superficie. ¿Crees que podremos detenerlo cuando llegue el momento?, preguntó Elena, abrazándolo por detrás. Mateo no respondió inmediatamente. Sus ojos seguían fijos en la catedral, en las luces que delineaban su silueta contra el cielo nocturno de la Ciudad de México. Finalmente, se volvió hacia Elena. No lo sé, admitió con honestidad. Pero sé que no tenemos opción. Somos parte de esto ahora, lo queramos o no. Elena asintió, comprendiendo la gravedad de su situación. Se acercó a la mesa donde habían desplegado un mapa de la ciudad con las 7 coordenadas marcadas. Formaban un patrón claramente reconocible, una estrella de 7 puntas con el zócalo en su centro exacto. Los trabajos de restauración, señaló Elena, colocando un recorte de periódico sobre el mapa. Están excavando precisamente en el punto central. Si llegan demasiado profundo. El teléfono de Mateo vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido, conteniendo solo una fotografía, la plaza principal del Zócalo tomada desde arriba, mostrando las obras de restauración. En la imagen, apenas perceptible para quien no supiera qué buscar, se apreciaba un resplandor oscuro emanando de una de las excavaciones, como humo negro que se elevaba y disipaba en el aire nocturno. Está comenzando, murmuró Mateo. Esa misma noche, en su habitación del instituto psiquiátrico, Sofía se despertó sobresaltada. El medallón de jade en su pecho ardía con un fulgor verdoso, y podía sentir la entidad agitándose dentro de ella, luchando con renovada fuerza contra su prisión. Se levantó y se acercó a la ventana. A lo lejos, en dirección al centro histórico, creyó ver una columna de oscuridad elevándose hacia el cielo, visible solo para ojos que, como los suyos, habían contemplado lo que habitaba entre mundos. Vienen tiempos oscuros, susurró, pero la voz no era completamente suya. Era una amalgama de voces, incluyendo la de Daniel, la de Carlos, y docenas más, almas atrapadas que ahora formaban parte de la conciencia colectiva que habitaba en ella. El hambre de lo antiguo no conoce límites. Y la ciudad será su festín. En las profundidades bajo el zócalo, donde los trabajadores de restauración habían dejado sus herramientas por la noche, algo se movía en la oscuridad. Una grieta imperceptible se había formado en el suelo de una de las excavaciones, y a través de ella, un susurro escapaba como el último aliento de un moribundo, llevando un mensaje que solo aquellos marcados por la oscuridad podrían escuchar: estoy despertando. Y esta vez, no volveré a dormir. El reloj en la pared marcaba las 3:17 de la madrugada cuando Mateo terminó de leer el último capítulo del manuscrito a los ejecutivos de la editorial. El silencio en la sala de juntas era absoluto, roto únicamente por el zumbido del aire acondicionado y el ocasional sorbo de café frío. Es impactante, dijo finalmente la editora jefe, una mujer de mediana edad con gafas de montura gruesa. Pero sigue pareciendo demasiado fantástico para nuestra línea editorial de no ficción. No es ficción, insistió Mateo, colocando sobre la mesa las fotografías originales, las grabaciones de Daniel, y el diario de Javier Fuentes. Todo esto sucedió. Y sigue sucediendo. Señor Ruiz, intervino otro editor, con tono condescendiente. Entendemos su pasión por este proyecto, pero sin pruebas más convincentes, tendríamos que publicarlo como novela de ficción. Elena, que había permanecido en silencio durante toda la presentación, se levantó y se dirigió a la ventana. Desde el piso 27 del edificio corporativo, tenían una vista privilegiada del centro histórico.
Miren hacia allá, dijo simplemente, señalando hacia el zócalo. Los editores se acercaron con curiosidad. En la plaza principal, las obras de restauración continuaban bajo potentes reflectores que iluminaban la noche. Pero había algo más, una neblina oscura que parecía emanar de las excavaciones, visible incluso a esa distancia. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los editores. El comienzo, respondió Elena. Y ustedes tienen que decidir, ¿quieren ser parte de quienes advirtieron al mundo, o de quienes guardaron silencio? Mientras los editores observaban fascinados el fenómeno inexplicable, ninguno notó cómo el medallón de jade que Elena ahora llevaba en su cuello, transferido a ella por Sofía antes de que ésta desapareciera del instituto psiquiátrico 3 días atrás, emitía un tenue resplandor verdoso bajo su blusa. La entidad había encontrado un nuevo recipiente. Y la historia apenas comenzaba. Fin definitivo.